Isauro Blanco Pedraza, filósofo, pedagogo y psicólogo educativo y clínico, reconocido en Latinoamérica y Europa por su extensa y exitosa trayectoria como conferencista, asesor de padres, alumnos, profesores y directores de escuelas, universidades y empresas. Asimismo, por su participación en congresos internacionales, sus artículos en revistas y prensa y su participación en varios programas de radio y televisión. Ha dedicado su vida profesional a la enseñanza y a la investigación de sistemas de desarrollo cognitivo, socioafectivo y neurofísico, ocupando funciones directivas en diversas instituciones. Pionero en la aplicación del coaching para la formación de profesores y directores. Fundador y director pedagógico de Aprendizaje Socioemocional Cognitivo, ASC. Proyecto que contiene su experiencia en una metodología que se fundamenta en la neuropsicología y las mejores prácticas internacionales. Autor de programa de habilidades de pensamiento que actualmente se aplican en numerosos centros escolares y cuenta en más de 150,000 alumnos. Premio Nacional de Investigación e Innovación Educativa 2007 por el MS. Colaborador habitual de la UNESCO y OCDE. Investigador con más de 50 años de experiencia en el aula. Asesor de equipos directivos, profesores y orientadores en colegios de todo el mundo. Autor de los recientes libros publicados Escuelas Comprometidas, Minware, Padres Comprometidos, Adolescencia y Coaching Escolar. Actualmente radica en Ginebra, Suiza. Recibámoslo, por favor, con un fuerte y caluroso aplauso. Bien, pues para mí es muy gratificante estar aquí con ustedes hoy. Como han oído, yo llevo ya mucho tiempo viviendo fuera de México, pero no pierdo contacto con nuestro país. Antes de Suiza viví 13 años en París y anteriormente 15 en Madrid. Pero vengo casi cada 3 o 4 veces al año aquí a México, con lo cual pues mantengo el contacto con el país. Yo tenía un profesor que daba un curso y le llamaba Reglas para Educar a los Hijos, pero no tenía hijos. Se casó y tuvo el primer hijo. Y ya su curso era el mismo, pero el título cambió. Ahora eran Sugerencias para Educar a los Hijos. Tuvo el segundo hijo y el mismo curso cambió de nombre. Y eran Pistas para Educar a los Hijos. Y cuando tuvo el tercer hijo, ya no daba cursos. Esto les digo porque a veces en educación buscamos reglas, recetas mágicas, atajos, y esto no existe. No existe. Tenemos que pensar constantemente la intervención con los niños. Yo, de hecho, hoy no tengo preparada esta sesión, porque va a depender de qué quieren ustedes que tratemos. ¿Qué les interesa? ¿Qué curiosidad tienen? ¿Qué angustias están viviendo? Y por eso les pedí que se sentaran por sección. Entonces van a ser grupos de 5 personas, 5 o 6, no más, y van a plantear alguna curiosidad, alguna pregunta, alguna inquietud que han vivido, alguna situación que digan, aquí no he encontrado la respuesta, no sé qué hacer en tales condiciones. ¿De acuerdo? En cada grupo de 5 o 6, no más, porque si no, no alcanzan a compartir. Les voy a dar 6 minutos para esto. Y en cada grupo van a escoger un portavoz.
y esta persona va a exponer el resumen porque van a tener que llegar a una sola pregunta, una duda, algún problema que están viendo en la educación de los niños actualmente y que digan, sobre esto quiero información. Esa va a ser la dinámica. Entonces, hagan sus grupos, nombren a su portavoz y en 6 minutos hasta donde hayan llegado. Adelante. Bueno, no tenemos diagnósticos porque a papá nos han llevado a algún TDA o un poco de Asperger, autismo, que estás dando tu clase y de repente entra en crisis y te rompe toda tu clase. O sea, ¿cómo abordarlo? ¿Qué tienes que hacer? Porque pues, por lo general llega una persona y lo saca del salón, pero pues no estás, como maestro no estás llevando un seguimiento porque pues ya salió. Entonces ya no hay una evaluación, ya no hay un trabajo con él, se pierde ese día de la actividad, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias, qué podemos hacer para, sin exponerlo tampoco, ni violentar su... No, si ya está expuesto. Sí, pero no Ya. o sea, como guardar la ética también profesional para no... bueno, es que yo siento que no me dejan ese tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer? La verdad aquí las maestras tienen mucha experiencia, el conflicto no es tanto en la clase de la enseñanza que dé con los alumnos, sino tal vez es la generación que está actualmente con los papás, la sobreestimulación que tienen con los celulares y redes sociales y demás. Esa la nueva generación que nos enfrentamos y que pues cuesta un poquito eso. Nosotros, nuestra problemática que detectamos es niños poco tolerantes, que todo tienen al momento, que las actividades tienen que ser cada minuto, cada 2 minutos y cambiarla, porque nada los satisface, y son niños desmotivados. Entonces buscamos estrategias, no es porque no tengamos como las herramientas para poderlos entretener, simplemente queremos que el conocimiento llegue y el niño no sea tampoco tolerante en ese momento. Nosotros platicábamos sobre cómo despertar el interés de nuestros alumnos para lograr ese desarrollo integral que como institución estamos buscando, pero sin que sea un condicionamiento por parte de secciones. Es decir, yo que soy docente quiero que seas muy buena académicamente, pero de deportes quieres que sea muy bueno en deportes, ¿no? Pero como al alumno le interesa más el deporte, entonces no me importa esa parte, ¿no? Entonces, ese interés de la... Nuestra duda va hacia el área de inglés, en la lectura de mapas, y queremos saber cuál es el proceso cognitivo que el niño tiene al leer un mapa, porque yo he notado que a veces solo queda en la memorización. ¿De qué forma puedo yo ver este proceso más profundo? No sé exactamente qué pase para que yo lo pueda alentar, tal vez. Llegamos como a la pregunta de qué hacemos cuando un niño no está totalmente motivado, no da resultados, pero tampoco hay este apoyo por padres de familias o al mismo tiempo como somos la parte como contraria, ¿no? No hay ese equipo. Conforme pasan los años van a lograr consolidar lo académico para lograr desarrollarse, pero ¿cómo vamos a medir el logro de avance nosotros en el grupo? Referente a la autorregulación que deben tener los alumnos dentro del grupo para que podamos trabajar llevando la metodología como nos plantea lo ideal para trabajar con ellos. Cómo ayudar a desarrollar a través de estrategias la madurez del niño para lograr una mejor disciplina y
también cómo cambiar el chip de los papás que siguen queriendo pues esa educación como tradicional y que a pesar de que están viendo resultados con los niños, pues ellos quieren seguir teniendo como para ayudarlos su tema, su ejercicio, la tarea que tenga que ver con el tema que se vio en casa. Entonces, pues el examen escrito, o sea, la evaluación formal, que todos tengamos una fecha de evaluación como se hacía antes. Nuestra pregunta fue enfocada a cómo podemos nosotros interactuar con alumnos específicamente de sexto año, independientemente de la metodología, más que nada con lo que es su interacción como persona, puesto que ellos empiezan a tener estos cambios de actitud. Entonces ya no lo ven a uno como profesor, sino como una autoridad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar de esa manera? ¿Cómo podemos integrar o involucrar a los papás en cuanto a las estrategias para que ellos puedan apoyar a los chicos en casa, sobre todo a los más pequeños? Porque a la hora de hacer la tarea, nosotros dentro del salón de clases lo trabajamos de una forma y los papás les apoyan de otra manera. ¿En tu experiencia es común que el proceso de implementación de esta metodología sea más compleja de ejecutar en varones versus mujeres? ¿O cómo sacarle provecho a ese plus que tenemos como el Colegio de Educación Diferenciada? Nuestra pregunta va dirigida a cómo inducir al alumno para que reconozca la autorrevelación, o sea, cómo el alumno desde sus descubrimientos, ¿verdad?, etapa, reconoce realmente la autorrevelación sin que el docente o alguien que ya ha consolidado esta etapa pueda pues, marcar a lo mejor el código de silencio o de autorregulación. ¿Desde qué partimos? ¿Desde dónde partimos? Nuestra pregunta nace en el contexto de que los alumnos que nos han tocado últimamente en las últimas generaciones son poco analistas, requieren respuestas prontas y no quieren pensar. ¿Cómo mantener la constancia de interés, pensamiento analítico con los alumnos, independientemente de lo atractivo que sea tu clase? Y eso cómo se trabajaría desde el punto de vista del maestro y cómo se trabaja con las familias. ¿Cómo podemos fomentar en los estudiantes el trabajo autónomo cuando realizamos el trabajo por islas para que realmente sea un trabajo productivo? Porque el secundaria generalmente tienden a distraerse o al final a platicar de otros temas que no tienen que ver con el curso que se está abordando. ¿Y cómo se puede notar la efectividad de la metodología en los diferentes niveles educativos? Por ejemplo, yo como maestra de secundaria, primero, ¿qué aprendizajes esperados o cómo debería recibir a los estudiantes y de dónde compartir? Y así en cada nivel. ¿Qué nos pueden recomendar para poder abordar una de las problemáticas que año con año han venido incrementando sus estudiantes, que es la apatía? La apatía por el aprendizaje del estudio. Si no duermen entre 7 y 9 horas todas las noches, ya empezamos mal. ¿Quién duerme entre 7 y 9 horas que no sean vacaciones? Todos los días de... ¿Ves? 7 a 9 horas. Bajen las manos. Ahora, donde me digan es que no me alcanza el tiempo, es que no alcanzo a llegar, obviamente quiere decir que no está funcionando bien. Acabo de hacer un cuestionario sobre el bienestar de los profesores. Hice uno en la pandemia para medir el bienestar de los alumnos. Y empezamos a ver qué era lo que más generaba estrés en los alumnos y que es inmanejable, ese estrés tóxico. Pero ahora hice un cuestionario para profesores. Ya lo apliqué en algunas escuelas la semana pasada y me doy cuenta que están ustedes bajo mínimos en cuestión de bienestar interno. Y bienestar le pueden llamar felicidad, le pueden llamar calma, paz interior, como quieran. Es bienestar.
Porque tenemos nosotros, es como una cuenta del banco. Yo tengo muchos gastos. Y eso sale de ese depósito que es mi cuenta. Y yo tengo que depositar más de lo que gasto, porque si no empiezo a tener problemas. Y se nota cuando un profesor llega bajo mínimos, que es igual que en un coche. Nos indica la gasolina cómo está el tanque. Cuando empieza a pasarse de la reserva, ya empezamos a preocuparnos, porque decir, si no lleno el tanque, va a haber problemas. Y aquí no depende de voluntad, decir que me aguante un poquito, que voy a irme más despacio. No, es que no tiene energía ya el coche, se te va a parar. Porque tenemos que buscar ese equilibrio entre lo que damos y lo que acumulamos. Y eso se llama bienestar, es un tanque de bienestar. En ese cuestionario pongo, por ejemplo, algunos elementos que son desgastes, que no tienen nada que ver con la escuela. Y que, por ejemplo, ya los traigo yo de fuera. A veces nos dicen en los colegios, deja tus problemas ahí colgados a la puerta del aula. No se puede. Sería esquizofrénico eso. Como decir, a ver, que ahora entre Mr. Hyde y que se quede allá. Yo soy el mismo, el que tengo un problema ya. Y tiene que ver con situaciones personales fuera del colegio. A veces tengo que cuidar a un familiar cercano, enfermo. Tengo un hijo que me está dando quebraderos de cabeza. Tengo una relación de pareja un poco complicada. O sea, todos los problemas que podemos tener los seres humanos. Y eso es desgaste de ese mismo depósito. Hay un autor que habla de que las emociones no se evaporan, se acumulan, y es como los álbumes de estampitas. Por ejemplo, ustedes ven que a veces entran algunas empresas que dicen estampitas de jugadores de fútbol. Entonces compra uno y va pegando. Luego dicen, cuando llenes el álbum, se lo cambias al primer repartidor y te va a dar un balón. Y a lo mejor por 400 o 300 estampitas lo cambias por un balón. Las emociones que nosotros tenemos son estampitas. Si, por ejemplo, un día no sonó el despertador y me levanto preocupado, pego 5 estampitas. No hay agua caliente, me tengo que bañar con agua fría, o no me baño, pero me siento mal. Más estampitas. Ya voy ahí con que alguien se estacionó a la entrada de mi casa, 20 estampitas. Ya voy deprisa y me parece que todos los semáforos se han en mi contra. 40 estampitas. Y yo ya para empezar ese día de trabajo, yo ya voy con el álbum muy cargado. Y los alumnos nos empiezan a observar. ¿Cuántas le faltan? Porque me lo va a cambiar todo a mí. Todo. Esos álbumes nosotros se los cambiamos a las personas que queremos o a las personas débiles. Ahí entran los alumnos. Porque pasa igual al revés. Yo llego a casa y mis hijos me escanean, decir, como cuántas le faltan. Porque no es el momento de enseñarle calificaciones, no, hombre, si le falta un estampita y me lo va a cambiar a mí todo. Y por eso huyen, tienen 80 cosas, empiezan a alejarse, porque digo, este señor viene en una situación muy peligrosa, le faltan muy pocas estampitas y nomás me falta que yo se las dé. Donde vean ellos un zapato fuera del lugar, y ese zapato, bueno, ya lo voy a guardar, papá. No, este es un desastre. Verdaderamente eres irresponsable. ¿Cómo me acuerdo de que tenías 4 años que perdiste 3 veces el uniforme? ¿Y a qué viene eso?
y me hace una retaíla de cuentas pendientes y el pobre niño pues sí. Y además en este año me han dicho esto y esto y esto y sigue, y se va uno calentando. Y empieza luego a cambiar el ángulo. Mira, en los próximos 35 años no vas a ver televisión. No te voy a comprar nada. En los próximos 20, pero por un zapato, todo esto. Y si me sigo yo calentando, mira, y para acabar pronto te desheredo. Por un zapato. Porque le cambié el álbum. Un álbum de ira que voy acumulando. Toda la ira que yo no pude gestionar se va acumulando, estampitas y estampitas. Y cuando lleno el álbum de ira, por ejemplo, lo cambio por una explosión emocional, por una agresión física a veces o verbal importante. Lo hacemos a nivel de pareja, que a veces le cambiamos a nuestra pareja un álbum. Decir, oye, cálmate bien, es que no te puedo ni ver porque eres peligroso. Ya veo aquí que cualquier cosa va a hacer explotar. Si ustedes acumulan álbumes de cansancio, lo van a cambiar por quemarse, se queman. Y entonces empiezan a tener problemas. Parte del cuestionario les digo, pero yo lo que he visto en el mundo, en todo el mundo, en el gremio de educadores, los álbumes se acumulan y se cambian por enfermedades recurrentes, cíclicas, que son psicosomáticas. La más común son los dolores musculares, que andan con contracturas y les duele la espalda y que no sé qué tanto. Es decir, ya estás cambiando algo y no pueden dormir y van con el quiropráctico, que les dé el masaje, quieren irse a un spa a Tailandia para que... Pero si va a quitar, vas a tener que ir a Tailandia cada 3 meses. No hay forma. Sigues acumulando porque no logras cómo no acumular ese tipo de emociones. Si acumulan álbumes de tristeza, los van a cambiar por una depresión. Y la mujer tiene más propensión al doble que el hombre. Antes decían los niños y las niñas. Miren, la especie débil somos los hombres, no son las mujeres. Porque decían, ¿por qué son diferentes? Claro que los niños van a generar más problemas que las niñas. Y estén los cromosomas. La niña tiene 2 cromosomas X. Los hombres tenemos un X y una Y. El cromosoma X acumula la mayor cantidad de controles de las conductas, de las tendencias mayores. Si a los hombres nos falla la X, no tengo otra al que pedirle prestado. La niña sí, entonces le pide al otro y se van equilibrando. Hay 4 niños hiperactivos por una niña. 55, pues esa me tocó a mí, tengo una niña que pero van a contar 4-1. El autismo, el déficit de atención, casi son problemas masculinos. ¿Por qué? Porque somos el organismo débil básicamente por los cromosomas. ¿Y eso qué vamos a hacer? Pues necesitamos más herramientas los hombres que las mujeres. Hay más cárceles de hombres que de mujeres. ¿Por qué? Porque por la falta de esa intervención del cromosoma X, los niños actúan las conductas, no las pueden hablar. El niño siente ira y ¡pum!, se va a los golpes y actúa. La niña dice barbaridades, pero no suele pegar tanto como el niño. No digo que no haya niñas que no peguen, pero... Y lo van a ver desde pequeños, desde preescolar. Los niños muerden más que las niñas, avientan más que las niñas, y más o menos la proporción es 4 o 5-1. Entonces, claro que van a tener esta situación, pero tiene que ver con la genética humana, porque nosotros todavía tenemos los genes del cazador.
En nuestra historia evolutiva, los hombres teníamos que ir a pelear contra los enemigos del clan y a cazar. Entre otras cosas, por eso hablamos mucho menos los hombres. Le dicen, ¿qué te pasa? Oye, pero dime, no, háblame. Porque ya apareció el cazador. Al ir a cazar, pues ahorita voy a contar mis problemas. Se nos ve el bisonte. O sea, ¿cómo le hacemos? Y de hecho, cuando el hombre se queda callado, tiene más problemas. Y la cueva en la que se refugia ahora es la televisión. El hombre estresado, adulto, pone la televisión y no ve nada. No está no ve nada. Dice, ya para, pues vamos a ver un programa, no hemos visto nada. Porque está en una situación depresiva. La mujer sí habla y dice, porque está acostumbrada, porque la mujer se quedaba en la aldea y hablaba. Ahí sí podía hablar. Entonces, ¿qué hay diferencias? Sí, por eso, señoras, tengan compasión de nosotros. Que tenemos problemas hablaban del autocontrol. El niño tiene más dificultades para el autocontrol que las niñas. No quiere decir que no haya problemas con las niñas, ¿eh? Más problemas con el niño que con la niña. Entonces, lo primero es, cuídense ustedes primero. Vean qué les abastece su depósito de bienestar. A veces es una cuestión social, amigos con los que hablamos eso, y qué bien me siento. A veces es una comida. Oye, ¿cómo estoy? Me siento pletórico. Pues come lo que te gusta. Porque no es solo la comida, sino el bienestar. Oye, con este grupo de amigos que me río y se carga el bienestar. Y tiene uno que buscar que haya muchas fuentes de abastecimiento para no caer en números rojos, porque empiezo a tener ya todos los síntomas de que me estoy quemando, que ya no puedo más. Y cuiden aquello que drena ese depósito. A veces es un hijo con el que no sé qué hacer, o un marido o una esposa con la que no sé qué hacer, y que drena mucho el bienestar. Y eso no tiene nada que ver con el grupo, pero sí yo ya voy con un álbum muy cargado, próximo a llenarse. Este es el primer punto. A ver, busquen algún amigo, amiga, se puede parar, que lo hacen de pie, y ustedes digan que del 100% de su depósito de bienestar, cómo se encuentra, qué lo llena y qué lo drena. 2 minutos. Con una persona. Dentro de los elementos que afectan, que impactan, a veces encontramos, por ejemplo, el hogar o los padres. Los padres se han divorciado, se están divorciando, hay una relación conflictiva y si no le afecta al niño, sí le afecta. Pero es punto 25. Decíamos, punto 40 para arriba. Si le afecta. Punto 25. Enseñanza individualizada, querer y atenderlo a cada niño. Impacta. Punto 25. Tecnología. Que utilicen una tablet. Punto 22. Tamaño del grupo, estilos de aprendizaje, programas, etcétera, y atributos de los alumnos, que son las características individuales de cada quien. 08. La duración del horario del curso escolar. Punto 07. Somos de los países que tienen más días de clase y que el rendimiento, el impacto en el aprendizaje es de los más bajos. Y hay países como los nórdicos que tienen mucho menos horas de clase y tienen mejores resultados. Eso se llama productividad, que invierta menos tiempo y que logre mejores resultados. Repetición de cursos. Ahí no solamente es bajo, sino que es negativo repetición de cursos. A nivel mundial, menos punto 13. Fíjense. Nosotros a veces le echamos mucho la culpa a los padres, y lo dijeron ustedes. Es que los padres no colaboran, los padres no participan, los padres.
es punto 25. Yo trabajo en España con niños de acogida, que se llaman. El padre está en la cárcel y la madre es prostituta. ¿Le va a afectar al niño? Punto 25. Y fíjense la situación. Es que no participa. Mejor que no participa. La mamá está bloqueada y el papá está en la cárcel. ¿Qué va a tener el niño? Entonces, estos elementos, lo primero es que esto no va a ser lo importante, son distractores. Olvídense de querer que los padres participen. Nosotros no lo podemos controlar. Yo tengo al niño. Y si el padre no participa, lo mejor es que participe, obviamente. Pero no depende de mí. No lo puedo obligar, no lo puedo sancionar, no le puedo pegar, no puedo hacer nada. La ventaja es que ya a nivel internacional estos estudios se llaman meta-análisis, que son estudios internacionales sobre unos 30 millones o más de alumnos en el mundo para sacar estas estadísticas. Sí, miren, esto es lo que hay. De manera que nos aclara qué es lo que realmente tenemos que hacer y no quedarnos con unas causas que a lo mejor no son tan importantes. ¿Qué es lo que sí afecta? Muy alto. Los profesores trabajan en equipo y evalúan el impacto. Y mientras menos tenga que haber acciones, métodos, gastos, etc. Y yo veo que eso hace que el niño aprenda mejor. Y aprender a vivir, no solamente aprender matemáticas o geografía, aprender a vivir. Quiere decir que lo hacemos todos. Todos. Y podemos superar o subsanar la falta que tienen en casa. Los padres tienen muchos problemas, algunos de ellos, y vienen desde antes de que naciera ese niño. Y tampoco saben cómo resolverlo. Partir de lo que los alumnos saben hacia criterios de éxito explícitos, lo que preguntaban. Aquí es importante, y eso es uno de los elementos claves a hacer. El programa mexicano, el currículum mexicano es sumamente denso, como poco se ha visto en el mundo. Es imposible cubrir. Imposible. ¿Qué vamos a hacer? Seleccionar aquellos temas que sí van a afectar. Porque, por ejemplo, y eso ya viene en los materiales, ¿qué es más importante? Que el niño sepa sumar o que se sepan los números romanos. Y a veces le damos el mismo tiempo de ejercicios. A la hora que evalúo, lo mido igual. La evaluación no puede ser igual de cómo anda en la suma, en la resta, en la multiplicación, que en otros contenidos. No puede ser. A veces saco un promedio y resulta que matemáticas está bien, pues si promedié algo que no era tan importante con lo que era muy importante y me tapa el problema, no sabe sumar. Y eso sí le va a acarrear problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, si me alcanza el tiempo, vemos los números romanos. Hubo un tiempo en México en que en el programa aparecían los números mayas. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿y para qué? Eso cuando se los cuento, por ejemplo, en Europa, dicen, ¿y para qué los números mayas? Acá ni sabemos que existe, porque ya puestos, pues vamos a ver los números egipcios y vamos a ver, pero y no quiere decir que esté mal. No nos da el tiempo, los tengo que seleccionar. Por ejemplo, hay veces que tenemos que ver cómo utilizamos el tiempo y la energía. Como no me alcanza, porque el tiempo y la energía son recursos limitados, muy limitados, yo tengo que decir hasta dónde me alcanza. Es como el presupuesto mensual. Si yo recibo 100 para todo el mes, ¿a qué le voy a dar mucha importancia? Uno, comer. Segundo,
Si tengo hipoteca, pues hipoteca. 3, luz, agua y todo eso. 3. ¿A qué le voy a dar poca importancia? Pues ir a un restaurante que me gusta mucho, hacer un viajecito, comprarme una camisa preciosa que vi en el centro comercial, pero no me alcanza el recurso y lo tengo que llevar. Y si me queda, pues entonces sí compro lo que quiera. Pero mientras no, igual aquí los contenidos, decir, a ver, ¿qué tanta importancia tiene? Importancia. Si me queda tiempo, le entro. Pero no le voy a dar la misma importancia en cuanto a tiempo, énfasis, evaluación, que lo demás. Y entonces tenemos necesariamente que hacer un currículum más gestionable y más útil. Hay un principio que se llama la navaja de Ockham. Era un monje franciscano de la Edad Media que dice: el cerebro se queda básicamente con esencias. Si le das 20 cosas, se va a quedar con 3. Y puede ser que no sea lo más importante, porque le echaste 20. Pues mejor aquí le doy las 3 y se acabó. Y la navaja de Ockham dice: ya me quedó. A ver, por ejemplo, hasta ahora, ¿qué ha quedado? ¿Qué les ha parecido importante de lo que he tratado hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Primero, cuídate a ti mismo. 2, priorizar contenidos. Prioridades. Y según eso actúo. Según eso actúo. Lo demás lo voy dejando. Hablaban de la memoria. Tenemos 3 memorias. Hay una memoria inmediata, que es la que, si estoy atento, me dicen un número telefónico. Si en ese momento me dan un número, ¿qué me dijiste? Ni la memoria inmediata. Pero luego viene la memoria operativa, que funciona en unos 18 segundos, no más. Y gestiona, es muy limitada porque gestiona 7 más menos 2 bits de datos. Un bit es un dato. Por ejemplo, un número telefónico son 7 más menos 2. Si yo me quiero aprender por dígito, va a ser más complicado y por eso todos hacemos bloques de números. Porque eso es más fácil de que la memoria operativa lo pueda gestionar. Ahí entra mucho la atención. Pero la atención va a depender en parte del sueño. Los niños y los adolescentes están durmiendo poco y mal. Un niño o un adolescente debe dormir entre 8 y 10 horas. También el adolescente. Están durmiendo entre 4 y 5 los adolescentes. ¿Por qué? Aparatitos. Aparatitos. La positiva del grupo. No puede ser. Voy a hablar luego con los padres y lo primero que voy a tratar es mucho el aspecto del autocontrol. Pero por lo pronto, en la escuela le voy a poner límites y los voy a mantener. Porque si no, no va a aprender eso nunca. Conviene que luego, si graban la sesión de padres, luego la vean, porque les voy a hablar de un experimento que se llama The Marshmallow Test, el test del malvavisco, que nos habla mucho de cómo la dilación de la gratificación, el autocontrol, tiene unos efectos de por vida y además en otras áreas que no solo es el autocontrol, afecta en muchas áreas. Y eso lo tenemos que formar nosotros. En eso está el silencio, la espera, el saber tener una conducta inhibitoria. Esto no lo hago y lo puedo formar. Que no lo hacen los padres. Me voy al impacto. Yo tengo más impacto que los padres. Ellos no lo van a hacer. No lo puedo controlar. Yo sí. Partir de lo que los alumnos saben es a criterios de éxito. Es decir, a ver, si va a pasar de 4º a 5º de primaria, ¿qué es el antecedente que debe dominar? Que la división con 3 cifras. La división con 3 cifras. Y hago un
un examen diagnóstico para que pueda funcionar, porque a veces de un año al otro escolar, el niño olvida, porque la otra memoria, la tercera, es la memoria a largo plazo. Y esa sí no tiene límites. Les decía, las dos primeras tienen mucho límite, sobre todo la operativa, que es con lo que hacemos los primeros aprendizajes. Y ahí si no estoy atento y que no tenga lucha interior, lo puedo lograr, pero luego se tiene que ir a la memoria a largo plazo. ¿Cómo se va a la memoria a largo plazo? Con repeticiones, ejercicios continuos. Y un mes de vacaciones es demasiado. A veces les dicen, no digo para ustedes. No, en Europa los profesores tienen 2 meses completos. Por ejemplo, en Suiza y en Francia, los miércoles no hay clases. Y claro, el lío para los padres, ¿qué hago con el malvado el miércoles? Porque no tiene clases, todos los miércoles del año. Y después de 10 semanas de clase tienen 2 de vacaciones. Aparte de los miércoles, no, después de 10 semanas, 2 fuera. Uno dice, bueno, pero ¿y cómo le hacen? Ahí les digo que trabajan menos, pero funcionan mejor. Aunque para los padres es un lío, ¿eh? Pero yo digo, en un principio pregunté, bueno, ¿por qué? Por cuidar a los profesores. Y los padres están de acuerdo con todo el que digo es para ellos, ¿eh? Por cuidar a los profesores. Aquí no tenemos ese cuidado, por lo mismo lo tenemos que propiciar. No digo que los miércoles no haya clases, tampoco, no pueden. Entonces, eso es parte de lo que sí tenemos que estar viendo. Ustedes cuando llegan aquí a la sala de profesores, vean cómo viene su álbum o sus álbumes de estampitas. A veces un masaje, una palabra. El hacer que la persona verbalice, eso quita estampitas. La verbalización, por eso les dije, hable. Igual con los niños, quieren que los niños puedan resolver. Háganlos hablar de lo que les está pasando. Pero si no, calma, no, así no te enojes, ¿no? Y al revés, y hacemos que retengan. Las emociones no se evaporan y va a explotar en el momento más inadecuado y de la forma más inoportuna. Los errores y la confianza son bienvenidos como oportunidad de aprendizaje. Equivócate, es una forma de aprendizaje. ¿Qué aprendiste de esto? Pues aprendí que así no funciona, perfecto, pero que no haya sanción, que es la nota. Feedback a los profesores sobre su impacto. Ustedes aquí van a tener visitas de coaches que van a entrar al aula y les van a ir diciendo qué es lo que vieron. Ese es el feedback. Y entonces uno ya tiene esa información desde otro punto de vista. Por ejemplo, uno de los elementos que más genera indisciplina es la voz de algunos profesores. Una voz lastimera, ay, por favor, ya, cálmense, vengo y me van a volver loco. Ese tipo de voces, el niño dice, ya estás confesando tu impotencia, pues ahí te voy. Y yo lo propicié sin querer y además inconscientemente. O voz estridente. Por ejemplo, se nota mucho en las aulas latinoamericanas y en los España, Portugal, Grecia, tienen voces muy altas, sobre todo en preescolar. Se oye al otro lado, está dando la clase para todos. Todavía algunos profesores se ponen micrófono, digo, lo que me faltaba. ¿Sí? Dices que tengo nódulos y me canso, precisamente porque no estás hablando bajo. Hay que hablarles muy bajo, sobre todo en preescolar, hay que hablarles muy bajito. Entonces el niño presta más atención. El silencio en algunas ocasiones es importante. Si un adolescente se me enfrenta, yo no le voy a contestar. Me quedo callado
lo miro a los ojos y inmediatamente empieza a cambiar. Y no dije nada, solo con la mirada. Dice, pero ¿cómo me dices esto? ¿Y qué barbaridad? Y yo soy el primero que ya entré en el guión que hizo el adolescente. Y claro, tengo más poder. Y le doy cuerda y al rato me puede insultar, me puede faltarle al respeto y fuera. Cuando en el fondo yo podría haber parado esa conducta a que no se calentara más y llegara a mayores. Simplemente gestionando la voz o el silencio. Los niños y los adolescentes necesitan trabajo en silencio, que ya no sabemos qué hacer con el silencio ni nosotros. Vamos a dormir y la televisión, la musiquita, el no sé qué. Cuando es silencio lo que necesitamos. Estamos comiendo y la televisión. Ahora, a mí me sorprende mucho en los restaurantes aquí en México, televisiones por todos lados. A veces no puedo ni hablar con la persona que está ahí. ¿Y por qué me estás poniendo el fútbol de Nairobi? Si algo hay que estar poniendo, aunque no sepamos ni qué. Saturación del sistema nervioso. Y claro, el niño y el adolescente que lo tienen muy fragilizado, lógicamente todavía se aceleran más. El silencio es una de las condiciones básicas para que puedan calmarse. Por ejemplo, los niños que se preguntaban que tienen déficit de atención, que son hiperactivos, necesitan pocos estímulos, a veces uno. Su sistema nervioso central no puede gestionar varios estímulos a la vez. Y lo primero es, quito estímulos. Por ejemplo, a veces ustedes en estos días decoran las aulas y ponen 80 cosas, y claro, al principio, ¡uy, qué bonito! No funciona eso. El aula tiene que estar lo más diáfano posible para que el niño no tenga competencia de estímulos. La voz, entonces, yo la bajo y el niño tiene un estímulo adecuado. Yo voy a hablar más quedo, movimientos un poco más pausados, miro más a los ojos, de manera que el sistema nervioso del niño no se agobie. Por ejemplo, yo veo muy bien que tengan uniformes, de manera que no haya un distractor. Sobre todo las mujeres, a veces se cambian el peinado y el niño está andando. Yo no quiero pasar esto. Le guste o no, pero a veces aquí hubo un cambio. Se ponen diferentes aretes y si se mueven, el niño está más ocupado acá. A veces algunos se ponen camisetas con letreros y el niño está viendo, a ver ahí, niños, vean aquí el pizarrón que está viendo acá el letrero que trae. Eso les digo, mientras menos estímulos, mejor. Los libros de texto latinoamericanos son muy barrocos, un montón de dibujos, un montón de colores. Cuando uno ve, por ejemplo, a los orientales y a los nórdicos, son sumamente austeros. Sí, pero esto es para los niños, ¿sí? Es para volverlos locos. Pues sí, es lo que vemos. No son, pero los niños vienen muy inquietos. Ve lo que les estás dando. Llegan las fiestas, todos les cuelgan calacas que se mueven y tienen una pizarra donde tienen estímulos fijos y gana lo que se mueve sobre lo fijo. Gana el color sobre el blanco y negro. Y hay ciertas leyes de la atención. Yo no puedo hacer competencia desleal a lo que van a aprender. Les dejamos trabajar con unos estuches sobrecargados de dibujitos y todos traen unos bolis, unas plumas que le agachan y van un marquito para acá y el otro va. Poco les falta para distraerse, están ahí con varias plumas. A ver qué dice, pásamela, mira el mío lo que tiene, 2 boxeadores que se juntan y se dan ahí. Muchos distractores. Entonces, esto va a ser importante. Equilibrar la proporción del aprendizaje superficial y profundo. El aprendizaje superficial se llama los contenidos. Hay un programa, hay un currículum, y el profundo son los procesos. Más pensamiento,
más investigación, más actividad mental, porque todo lo que es un aprendizaje literal no ocupa todo lo que necesitamos del cerebro. El otro se llama el principio Ricitos de Oro. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan que la Ricitos de Oro llega a la casa de los osos, se quiere dormir y una cama le queda muy grande, otra le queda muy pequeña y dice, esta es la que me queda bien? Entonces hay que adaptar el reto y la dificultad con ese principio. ¿Qué le queda bien al niño? Sobre todo al principio. Ya después buscaremos ciertos estándares mínimos que sí tenemos que tener, pero en un principio la metodología tiene que atender este principio. Lo contrario es el síndrome de Procusto. Procusto era un hostelero que ofrecía que su cama se adaptaba a todos los cuerpos, como le hará Procusto. Alguien le quedaba grande, le cortaba los pies. ¿Cuánto mide? Pues le sobró. Acuéstate. Y si le quedaba, lo alargaba. De hecho, eso significa Procusto. Le empezaba a alargar hasta que cupiera. Y es lo peor que podemos hacer y lo que en realidad hacemos. El síndrome de Procusto es lo contrario al Ricitos de Oro. Entonces, vean lo que impacta en el aprendizaje. Esto sí. Y aquí está la calidad del profesor. Uno es la credibilidad. Que los niños y los adolescentes los respeten a ustedes. Es autoridad moral. Un profesor que tiene credibilidad no necesita tantas sanciones, tantos castigos. No tienen que expulsar alumnos, porque no hace falta. Se planta y lo sabe. La relación profesor-alumno, la gestión del aula, las expectativas del profesor. Hay profesores que los he escuchado que digan, uy, me tocó el peor grupo. Se lo estás diciendo a ellos, va a estar un año con ellos, el peor grupo. Y se acaban enterando. Y los alumnos hacen alianzas. Hacen alianzas y nos va como nos va. El otro es la claridad, profesor. En cuanto a la enseñanza de alto impacto, es autoevaluación. Desde pequeños el niño tiene que autoevaluarse. A ver, hiciste este trabajo, estas operaciones, lo que hayas hecho. Califícate tú. De acuerdo a estos criterios o de acuerdo a estas condiciones, una rúbrica, por ejemplo. Evalúate. O coevalúa con tus compañeros. La evaluación formativa, que es la evaluación para el aprendizaje. No lleva nota ni va a acabar en un boletín. Es un diagnóstico, por ejemplo, que lo tiene que hacer ahora al empezar el curso. Es saber qué te quedó después de las vacaciones. Si no hizo prácticas, lógicamente lo va a olvidar. A veces le dicen, ¿se acuerdan que el año pasado? No lo vimos. Pero si se lo di yo, ¿cómo que no lo vimos? Ahí van ustedes otra vez para atrás. Porque lógicamente si no llega a la memoria a largo plazo, que es en base a hacer ejercicios, en base a repeticiones, y se hace en automático. Cuando nosotros leemos, va pasando por las tres memorias. En un principio hago un esfuerzo enorme con el lóbulo prefrontal para leer. Y leo muy despacio, con mucho esfuerzo, implica mucho cansancio. Voy leyendo y leyendo y leyendo, y luego lo hago en automático para poderme centrar en la comprensión lectora. Si no, no se da. Si no mecanizo operaciones matemáticas, no puedo resolver retos matemáticos, por ejemplo. Porque lo que ya está en el hipocampo me permite funcionar para dejar libre el lóbulo prefrontal en un reto nuevo, más difícil, más complejo. Esto es lo que necesitamos. El feedback siempre será necesario.
no basta poner una nota, más bien le tengo que poner una descripción. Tu redacción tiene muy buen vocabulario, tu sintaxis está de alto nivel, porque utilizas oraciones secundarias muy bien hilvanadas. Mejora el aspecto de las ideas centrales. Por ejemplo, aquí el tema central está confuso. Y al niño le queda muy claro en qué puede mejorar. Y eso se llama la metacognición. Le pongo un reto matemático o un experimento de química. Y él tiene que saber evaluar todo esto, y yo también. Esto tiene este alto valor y esta es tu área de mejora para la siguiente vez. Entonces me queda claro qué hacer y qué no hacer. El otro aspecto es vocabulario. Si algo está haciendo falta en México es vocabulario. El problema de la comprensión lectora es vocabulario. Es escasísimo. Pero no hacemos gran cosa para que lo incrementen. Entre otras cosas porque no leen. Y luego no leen porque no entienden y no la pasamos todo el tiempo. Y es una pena ver la expresión de los alumnos. Había un papá que estaba ahí buscando cómo llamar a su hijo y que buscara que tuviera tantas vocales y que fueran estas para que sonara mejor. O por el significado que tenía el nombre. Dime, olvídate. Al rato se va a llamar igual que todos. Güey. ¿Para qué te preocupas? No saben ni cómo se llaman. Vocabulario. Empezando que ustedes utilicen un vocabulario cada vez más rico y sinónimos, antónimos, con frecuencia. Y lectura, lectura, lectura. El problema básico por el que tendríamos que empezar es lectura. En las pruebas internacionales, se lo estaba leyendo, que están obligando a la SEP a que haga las pruebas de PISA. Vamos a salir fatal, porque no hemos hecho nada en ese sentido. Tienen problemas en matemáticas porque ni siquiera entienden. ¿Qué les preguntan en un desafío matemático? ¿Y aquí qué hago? Leo otra vez. No lo entiendo. Leo otra vez. No, lo pueden leer 80 veces. No lo entienden. Por vocabulario. Y tienen problemas en todas las asignaturas. Aquí hablaban de los mapas conceptuales. El mapa lo tiene que hacer el niño primero. A ver, esta idea que está en este párrafo, pónmelo en un dibujo que para ti tenga significado. Y luego, viendo solo el dibujo, dime lo que dice semánticamente. Y el niño se va haciendo esta síntesis y jugando con traducciones mentales, porque primero cambia de lo semántico a lo figurativo y luego al revés, de lo figurativo, lo que él dibujó, a lo semántico. Y funciona muchísimo en todas las asignaturas que hagan mapas conceptuales. Porque el niño sí me puede reproducir de memoria algunas cosas, pero no las entiende. Los niños primero cantan el himno nacional, ¿no? ¿Lo entienden? Mexicanos, el grito de guerra, el hacer, ¿lo entienden? No lo entienden. Porque utilizan metáforas. A ver, ¿qué es el bridón? ¿El qué? ¿Eso es el bridón? El acero, sí es la espada, pero el bridón dice el acero aprestado. ¿Qué es aprestar? Y el bridón, el acero aprestado y el bridón, la rienda del caballo. No lo entiende. Y el niño canta algo que tenga sentido. Y resuena en sus centros la tierra al sonoro rugir del camión. Eso sí tiene sentido. Escucha los camiones y resulta que el himno nacional. Había una viejita en un pueblo de Michoacán
que la misa cantaba en un cántico que decía: soy la oveja que andaba perdida, lejos, lejos de ti, Señor. La viejita no lo entendía. Y cantábamos en cuello: soy la vieja que andaba perdida, lejos, lejos con otro Señor. Eso sí lo entendía. Le van a pedir comprensión de toda esta pobre mujer. No entiende. Y como el cerebro siempre busca significado, a ver cómo lo encuentra. Y eso lo hace todo el cerebro. Y por eso es que luego llegamos a decir: no, pero esto que tú pones aquí no es lo que dice el texto. No, pero esto sí lo entiendo. No, claro, pero no es lo que dice el texto. Entonces, aquí tenemos ya elementos que tenemos que cuidar mucho para estas aplicaciones. Bien, resumiendo, a ver, en grupos así de los 5, digan 3 ideas que hayan reforzado esta mañana, que hayan aprendido esta mañana, o que de alguna manera digan: esto me quedó para... Para una palabra sobre motivación. La palabra motivación y emoción tiene la misma raíz, lo que nos mueve. Y la motivación es una satisfacción de necesidades. Después de la supervivencia, que es aquí no está en juego en un colegio, lo que me mueve son 4 cosas. ¿Qué es lo que no mueve nada a un adolescente de secundaria o prepa? ¿Qué no le mueve nada? No es una necesidad para él. Escuchar, aprender la raíz cuadrada o a veces que ni a nosotros. Entonces, ¿qué necesidades tienen? Uno es bienestar. Quiero sentirme bien aquí. Solo los niños escolares de preescolar quieren entrar al colegio. Conforme van avanzando, ¿a qué vienen los de secundaria? Amigos, les hace sentir bien la pertenencia. A veces dicen: ¿qué es lo mejor de tu colegio? ¿Qué creen? Y la clase de educación física, porque es pertenencia. Algunos dicen: bueno, es que se come de maravilla en la cafetería. Es una necesidad y por eso viene. Si nosotros generamos todo para satisfacer necesidad, se genera motivación. ¿Qué pasaría si dejáramos asistencia libre a clases? Quiere decir que no satisfacemos necesidades. Y al no hacerlo, lo que nos queda es la coerción, amenaza, castigo, cerramos. Hay colegios en el mundo que no tienen vallas, no tienen bardas. Y cuando he llevado gente a visita, y no se les van los niños. Y claro, la gente de ahí dice: en algún lugar del mundo se van los niños, ¿por qué se van a ir? Están encantados aquí. Están encantados. Satisfacen necesidades. La tercera necesidad es éxito. Si tiene éxito en lo que está aprendiendo, satisfago una necesidad. Por eso es que no puedo dejar que un niño fracase. Y a veces unos vienen y fracaso y fracaso y fracaso,
y todo lo que hacen es fatal. Oye, ve con entusiasmo. Si no doy una, ¿a qué voy? Y la cuarta necesidad es libertad. Que les dé, nadie es libre absolutamente. Toda la libertad humana es contextualizada, pero tiene que haber algo de libertad. Escoge qué quieres hacer, con quién quieres trabajar. Escoge entre estas actividades cuál te apetece. A ver, busca algún tema para que hagas un experimento. Libertad. Si no satisfacemos alguna o algunas de estas necesidades, no queda más que la coerción. Cuando yo les pido a los adolescentes a qué se parece tu escuela, ¿cuál creen que es la respuesta más? Una cárcel. Una cárcel. Para colmo todavía, cuando a alguien le toca ir al patio, le dice, te toca guardia. Guardia, perfecto, para la cárcel. Guardia. ¿No se nos ocurrió otro apelativo a guardia? Te toca guardia de entrada, te toca guardia de... O sea, me imagino en la cárcel, la gente en el tolete, con la pistola esa que da toques para decir, no obedece, disciplina. Hemos cometido errores en eso y decimos, ¿y por qué no se motivan los niños? Piensa cuál es el origen de la motivación. ¿Por qué? No, inclusive nosotros, ¿por qué leemos? ¿Por qué buscamos información? ¿Por qué estamos en lo que estamos? Porque satisface alguna de estas necesidades. Y si no, adiós. Por eso seguimos casados, ¿o no? Porque hay satisfacción de necesidades que hago con póngale el apelativo de quien con esta. Porque tengo todo. ¿Dónde empieza la infidelidad? No es primeramente un aspecto sexual. Es con esta otra persona encuentro satisfacción de estas necesidades, algunas, y si no, no se mantiene esa relación y empiezo a fallar. Bien, bueno, entonces sí les voy a pedir que luego vean lo que voy a tratar con padres, porque ahí va a ser prácticamente todo sobre el autocontrol y que sería casi como una parte de lo que hoy estuvimos viendo. Muchas gracias y que tengan buen día.